Hola, ¿es un gusto estar juntos o encontrarnos por primera vez para compartir este proyecto Reavivados por su palabra? Una propuesta diaria del estudio de la Biblia, capítulo tras capítulo, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. En el día de hoy nos vamos a dedicar al capítulo 10 del libro de Josué. Antes vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra, abre nuestra mente para entenderla y para alimentarnos de tu mensaje para nuestra vida. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 10 de Josué nos encontramos con una historia realmente impresionante. Comienza hablando de Adonisedec, rey de Jerusalén, que se enteró que Josué había tomado la ciudad de Jai. De paso, el nombre significa el Señor es justicia o mi divino Señor es justo. Comienza hablando de este rey, de su accionar. En el versículo 6 dice que los gabaonitas enviaron el siguiente mensaje a Josué que estaba en Gilgal: no abandone usted a estos siervos suyos, venga de inmediato y sálvenos. Necesitamos su ayuda porque todos los reyes amorreos de la región montañosa se han aliado contra nosotros. Qué mensaje categórico, ¿no? Venga y sálvenos. Venga y sálvenos. ¿Cuántas veces necesitamos o escuchamos o vemos personas que dicen, venga y sálveme, por favor ayúdeme? En el versículo 9 dice que después de marchar toda la noche, Josué atacó por sorpresa. Pero además del ataque organizado del ejército de Josué, el Señor llenó de miedo a los amorreos ante la presencia del ejército israelita, y entonces les infligieron una tremenda derrota en Gabaón. En el versículo 11 dice que mientras los amorreos escapaban, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que terminó afectando a más personas de las que había afectado el mismo ejército. Como Dios actúa, ¿no? Actúa a través del ejército, actúa a través de colocar miedo en los enemigos y también actúa a través de la naturaleza, enviando una granizada en un momento muy particular. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón, luna, párate sobre Ayalón. Él había ido toda la noche, pero también tuvieron que trabajar durante el día y necesitaban de un día más largo. E inexplicable y milagrosamente, el sol se detiene, el día se alarga, como que el reloj se detiene. El sol se detuvo, la luna se paró, hasta que Israel vengó a sus adversarios, los enemigos fueron derrotados, el ejército del pueblo de Dios obtuvo el triunfo. Y en el versículo 14 dice: nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. La desesperación de Josué. Sol, detente. La necesidad de Josué de cumplir el pedido que le habían hecho, de ser solidario, de salvar, de ayudar, de proteger, de resguardar.
la convicción de alguien que tiene una misión que cumplir, la seguridad en la promesa de Dios. Nunca antes hubo un día así. No hay otro registro bíblico ni fuera de la Biblia de una cosa así, ni antes ni después. El sol se detuvo, el calendario se detuvo, el reloj se detuvo. Y eso fue un recurso también que ayudó a obtener la victoria. Pero la victoria también se obtuvo porque Dios multiplicó la fuerza de los hijos de Israel, porque Dios llenó de temor a los enemigos, porque Dios detuvo el sol para que el día se alargue, porque Dios envió una granizada. ¿De cuántas maneras, formas y métodos Dios puede actuar para que sus propósitos de salvación y de bendición se cumplan? Usted no se imagina hasta dónde puede llegar la actuación de Dios para beneficiar a aquellos que creen en Él, que confían en Él, que lo aceptan, que lo reciben, que deciden permitir la actuación de Dios en su vida. ¿Usted ya lo probó? ¿Usted ya experimentó permitirle a Dios que actúe en su vida? Desde las cosas comunes hasta las cosas grandes, desde las simples hasta las complejas. ¿De verdad usted le dio un lugar a Dios? ¿De verdad usted le dio el primer lugar? ¿De verdad usted doblegó la soberbia y el orgullo del corazón humano, rindiéndose, doblegándose, presentando delante de Dios su situación y pidiéndole que Él actúe a su manera, a su forma? Acá lo hizo con el miedo de los enemigos, lo hizo deteniendo el sol, lo hizo con un granizo, lo hizo con la fuerza en el ejército del pueblo de Israel. Son tantas las maneras en que Dios puede actuar, maravillosas maneras, sorprendentes maneras, ilimitadas. Yo ni siquiera puedo diseñarlas o reseñarlas. Lo único que puedo es decirle que Él nunca falla, que Él siempre está y que Él puede hacer la diferencia en tu vida. ¿Por qué no le das una chance a Dios? Así como Josué dijo, Señor, le ordena al sol, ¿no? Y Dios tiene el dominio sobre el sol. Así como Josué, en su desesperación, pero también en su confianza, pidió un milagro. En nuestra desesperación, pero también en nuestra confianza en Dios, pidamos por un milagro. ¿Tiene que ver con la salud? ¿Tiene que ver con el trabajo? ¿Tiene que ver con un hijo, con la educación de ese hijo? ¿Tiene que ver con un hijo por un camino equivocado? ¿Tiene que ver con una situación, con una enfermedad extrema o terminal? Sea cual fuere tu necesidad, pide con fe que el sol se detenga y deja el resto en manos de Dios. Ahora mismo, usted allí, yo aquí, pidamos y dejemos el resto en manos de Dios.
Amigos, si quieres conocer más de este Dios y de los milagros que puede hacer en tu vida, entra en contacto con nosotros. Estamos listos para ayudarte. Que tengas el mejor día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.